tengo la oportunidad de hacerlo aquí en el restaurante, voy a tratar de ir haciendo para un poquito de tiempo. Estamos en Biblos, estamos diciendo que es la cuna de la civilización fenicia, o sea, Biblos es la cuna de la civilización fenicia. Biblios está más o menos a 40 kilómetros de Beirut, 40 kilómetros de Beirut, al norte de Beirut. La ciudad es patrimonio de la humanidad a partir de 1984. Entonces estábamos diciendo, está a 40 kilómetros del norte de Beirut, la ciudad es patrimonio de la humanidad, recuerden que es patrimonio de la humanidad a partir de 1984 y está a orillas del mar que tenemos atrás, el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Biblos se fundó en una colina, y supuestamente se fundó hace 7.000 años. O sea, en otras palabras, 5.000 años antes de Cristo, estamos en el 2000 y pico. Entonces, hace 7.000 años hay una huella ahí de una gente que habla muy duro, entonces me toca que hablar a mí también un poquitico duro. Aquí se encuentran las ruinas, aquí hay ruinas fenicias, porque es una ciudad tan antigua, hay ruinas fenicias, griegas, romanas, bizantinas, medievales. Bueno, estaba esperando que hablaran un poquitico menos duro ahí, pero entonces estábamos diciendo que esta ciudad es la más antigua del mundo, continuamente habitada. Entonces está habitada más o menos hace 5.000 años, o sea, 7.000 años la coloco yo, o sea, 2.000 de esta nueva era, por decirlo, claro que estoy en el 2000 y pico grabando esto, y 5.000 años antes de Cristo. Entonces tenemos ahí 7.000 años. Está en la costa norte del país, está en una colina, es la ciudad fenicia, que dicen que la primera ciudad fenicia es esta. ¿Por qué la primera ciudad fenicia? Recuerde que es la más antigua, fundada más o menos hace 7.000 años, y se conoce también con el nombre de Gubla o Heil, y Jebal también se conoce. O sea, me explico, él tiene el nombre de Gubla y Jebal, así se llamaba en la Biblia le llaman Jebal. Y el nombre árabe es Beil. Es una ciudad tan antigua que se dice que la ciudad inclusive fue fundada hasta por Cronos. Biblos se convirtió en la ciudad más antigua del mundo habitada. Es mucho más antigua. Cuando uno va a otras partes le dicen, por ejemplo, que Damasco es muy antiguo, que etcétera, pero Biblos es la ciudad antigua, continuamente habitada más antigua del mundo. Ahora, el nombre de Biblos es un nombre griego, es una ciudad mercantil, totalmente mercantil, dedicada al comercio de papiro. Aquí comercializaban mucho papiro que traían de Egipto, también comercializaban mucho cedro. Recuerde que el Líbano es el país de los cedros, y también se comercializaba con cobre traído por el Cáucaso. Biblos fue una de las ciudades más importantes del mundo, comercializadoras de el papiro. Aquí en esta ciudad, dos cosas súper importantes, que hago mucho énfasis en esto. Yo no sé si me estoy viendo muy oscuro, pero la verdad, bueno, no sé. Yo creo que a la larga ni tanto, bueno, no sé. Entonces, hay dos cosas muy importantes, que la ciudad más antigua del mundo continuamente habitada, y aquí en esta ciudad pasó una cosa súper importante, es que aquí se creó el alfabeto. Cuando digo el alfabeto, digo que es el alfabeto, ¿por qué? Porque se le creó el alfabeto fenicio, aquí se creó el alfabeto fenicio, y el alfabeto fenicio fue la base del alfabeto, los griegos lo mejoraron, y fue la base del alfabeto latino, el alfabeto cirílico, ¿no? Es la ciudad que se originó el alfabeto. Hola, ¿qué pasó con el alfabeto? Los fenicios tenían un territorio relativamente fértil. ¿Qué pasó? Voy a hablar nuevamente del alfabeto, que me parece interesante. Entonces los fenicios tenían un territorio relativamente fértil, pero relativamente pequeño. Recuerde que en el Valle de Beca es un territorio relativamente pequeño. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Necesitaban aumentar sus fronteras. Para aumentar sus fronteras necesitaban otras tierras, o sea, necesitaban comercio. Y utilizaron su tierra más importante, el agua. Cualquiera dirá, ¿cómo así? Como la tierra más importante que es el agua. Sí, ellos utilizaron la tierra más importante que es el agua, no solamente hablan de todos los fenicios, ¿no? La tierra más importante que era el agua, y con ella el comercio. Para el comercio tenían un problema gravísimo, porque el comercio necesitaban redactar fácilmente las transacciones, necesitaban hacer las transacciones y hacer facturas, y hacer toda esta clase de transacciones, hacerlas relativamente fácil, no complicada. Y resulta que para esa época había un problema relativamente, que los alfabetos eran un poquito complicados. Los escribas de Biblios elaboraron un alfabeto para solucionar ese problema con un sistema de escritura simple. Entonces se inventaron 22 signos, y este alfabeto este alfabeto fue adoptado por los griegos, y que le hicieron una serie de cambios occidentales, y que después fueron adoptados por todo Occidente. El alfabeto fenicio fue realizado aquí en Biblios, y es el precursor del alfabeto moderno. Recuerde que en Biblios, aquí inclusive en Biblios, se descubrió un sarcófago muy famoso, que es el sarcófago del rey Hirán.
que contiene las inscripciones más antiguas conocidas del alfabeto fenicio. Y entonces estábamos diciendo que necesitaban un alfabeto relativamente para el desarrollo del comercio, la necesidad de un nuevo alfabeto, de una forma nueva de comunicarse. Y entonces había un problema porque la forma de comunicarse anteriormente era con un sistema cuneiforme y de jeroglíficos, y ese sistema relativamente era muy complicado. Entonces, ¿qué hacen aquí en Biblios? Se inventan un nuevo alfabeto, que es el alfabeto fonético, que fue acondicionado aquí en el Mediterráneo debido a la relación comercial que tenían los fenicios. Y es así que ellos olvidan un poquitico el alfabeto cuneiforme, el alfabeto jeroglífico, y hacen un alfabeto fonético, que fue adoptado posteriormente con los griegos, y gran parte de la civilización utilizó este alfabeto, y de este alfabeto aparece el alfabeto latino y el alfabeto cirílico, ¿no? Bueno, ahora en el museo del Líbano, en el museo de Beirut, hay un escrito que es el del alfabeto fenicio, que es el del sarcófago del rey Ahiram, como un Ahiram, que es del siglo XI antes de Cristo, y que se encontró precisamente aquí en Biblios. Y el nombre de Biblios se debe a la ciudad. O sea, otra cosa importantísima aquí es que aquí nació el alfabeto fenicio, y con el alfabeto fenicio nació el alfabeto, digámoslo así, porque con este nacieron los demás alfabetos, digámoslo así, al menos el latino y el cirílico. Y también aquí es la ciudad más antigua continuamente habitada, y aquí también el nombre de Biblia nace o aparece aquí en Biblios. O sea, el nombre de Biblia se debe a la ciudad de Biblios, porque aquí hicieron la primera impresión de la Biblia en papiro. Relativamente muy bonita, y me parece muy interesante, como estábamos diciendo, que esta ciudad, que es Biblios, es la ciudad más antigua del mundo continuamente habitada. Es además la ciudad donde nació el alfabeto fenicio, que dio origen a los demás alfabetos, y también es aquí donde les aparece o le dan el nombre a la Biblia. Recuerda que en Biblios es patrimonio de la humanidad a partir de 1984. Aquí también hay varios patrimonios de la humanidad, no solamente Biblios, también es Anjar o Anjar, Baalbek también es patrimonio de la humanidad, Tiro es patrimonio de la humanidad. Si bien es cierto, si bien es cierto que el papiro era de Egipto, pues era de Egipto, lo cierto que es que Biblios se comercializaba, y por lo tanto era el punto de exportación y comercio del mismo. La palabra como la Biblia la habían hecho de papiro, y el papiro lo traían de Egipto, pero aquí fue donde prácticamente lo hicieron. La Biblia aparece, el nombre de Biblia es de esta ciudad. Bueno, la palabra Biblia viene de biblión, que significa libro. La palabra Biblia viene de biblión, que significa el libro, y biblión viene de biblios, que significa rollo de papiro. O sea, en mi forma de ver las cosas, de pronto puede que en otro texto lo vean diferente o con guías diferentes. Para mí, ¿qué es? Biblios viene de rollo de papiro. Biblios viene de rollo de papiro. Ay, se me estaba saliendo una cosa ahí. Viene de rollo de papiro. Y por eso es que, y como en la Biblia le hicieron de rollo de papiro, la palabra Biblia aparece o nace de la palabra Biblios. O sea, viene de Biblios, salvo otra vez, la palabra Biblia viene de Biblio, que es el nombre de papiro. Biblios significa papiro, en términos más o menos, y el rollo de papiro que se hizo aquí, que se hizo la Biblia, por eso es que la Biblia toma este nombre en relación a esta palabra que es biblión o Biblios, ¿no? Biblios significa papiro o rollo de percológica. Esta parte de la muralla de la parte antigua de la muralla y de la ciudad, pues ya ha crecido y ha salido a cercar. Esta es la muralla de la ciudad antigua, la muralla. Bueno, este es un pequeño puerto que hay aquí en Biblios. Mire, este es el puerto realmente es el puerto de donde llegaban los barcos, Mire que está toda la parte antigua. Aquí hay una torreón, por decirlo de alguna manera. Aquí estaban llegando los barcos llegando con papiro de Egipto, mirándolo así en esa forma, y saliendo con cedro, entre otras cosas, con bronce, etcétera. Esta es la parte amurallada. En esta parte amurallada, esta parte de los cruzados, cortaban las columnas las cortaban ellos, las hacían más chiquitas para meterlas dentro de la pared, y esa es la técnica que utilizaban ellos, porque supuestamente también les ayudaba para los terremotos. Han hecho muchos restaurantes aquí a la orilla en la cornisa, podríamos decir, pero este es el propio templo, el puerto de Biblios, Aquí llevaban los barcos, aquí se acercaban con
con papiro de Egipto, por decir algo, o cualquier otra cosa, que ellos comercializaban todo. Recuerda que ellos eran los reyes del comercio. Los reyes del comercio, y ser comercio simplemente lo fueron creciendo, y para eso necesitaron un alfabeto nuevo, por eso la creación del alfabeto nuevo. Ellos crean el alfabeto que es el alfabeto fenicio y que sirvió de base a los griegos eran 22 consonantes. Los griegos lo cambiaron un poquitico, crearon unas vocales, y de ahí apareció el alfabeto latino, el alfabeto cirílico, y prácticamente arrancó, pues mejor dicho, la escritura en cierta forma modernizada. Ya dejó de ser cuneiforme, ya dejó de ser jeroglífica, a ser una escritura mucho más limpia, mucho más rápida. Estos son los famosos fenicios, estamos en Biblios, la famosa Biblios, que es esa palabra, recuerde que acuñada le da el nombre a la Biblia, le da también el nombre a los libros. La palabra libro, la palabra Biblia nace de esta ciudad grande, que es Biblios, de Biblios, haciendo relación al papiro de esa época, que eran las cosas donde se escribían los libros. Bueno, hoy es de Biblios, mañana es de cualquier lugar del mundo. Por eso esa expresión me gusta emplearla, y la voy a emplear varias veces dentro de este recorrido que vamos a hacer en esta hermosa ciudad, la ciudad más antigua del mundo, continuamente habitada, la ciudad donde nació el alfabeto, la ciudad que le da nombre a la Biblia, la ciudad que le da nombre a los libros. Bueno, ya entramos en la muralla. Yo pensé que cuando entra uno y no ve que entra en la muralla, porque hay una parte que han destruido un poquito, y entonces para que no hubiera entrado, pero sí, está uno adentro. Estas columnas, perdón, son de la época romana, columnas de la época romana, las restauraron para tenerlas ahí como un símbolo de esa época, por decirlo. Esta es de la época otomana, es una mezquita de la época otomana, y esta es de la época cristiana, que es una iglesia. Aquí se ve la Virgen. Se ve la Virgen allá, aquí se llama la Virgen de la Puerta, la Virgen de la Puerta. Cada que hay en una puerta y hay una Virgen, le llaman la Virgen de la Puerta generalmente. No solamente aquí, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Bueno, entramos, o sea, la parte de afuera puede ser simplemente una preentrada, por decirlo de alguna manera. Estas son columnas romanas, son hechas de granito. El granito no existe aquí en Líbano, lo traían de Egipto, pero son columnas romanas. Bueno. En la fortaleza se tiene un foso de agua para proteger la fortaleza. Vamos a entrar a ella, relativamente es pequeña. Aquí es donde tiraban ellos aceite, y colocaban arcos y flechas aquí. Entramos aquí, hay un pequeño museo. Vamos a tratar de entrar al museo, ¿no? En el museo encontramos esta que el sarcófago, puede ser, de Ajirán, que es el sarcófago más antiguo que tiene inscripción fenicia. Recuerden que la inscripción fenicia era fonética 22 consonantes, que después los griegos la utilizaron para hacer el nuevo alfabeto. Hicieron un nuevo alfabeto, que era el fenicio, eran solamente consonantes, y las palabras eran juntas, se escribía de derecha a izquierda, y posteriormente los griegos le colocaron vocales y lo esparcieron por el mundo, naciendo así el alfabeto latino y el alfabeto cirílico, entre otros. Por eso estamos diciendo que es el alfabeto, aquí nació el alfabeto, el alfabeto nació aquí en Biblos. Este es un texto fenicio, bien. No tenían vocales, únicamente consonantes, y era fonético. Romano bizantina y también vidrio. Aparte de aquí lo utilizaban las mujeres cuando estaban llorando, se morían sus esposos, guardaban las lágrimas aquí, las guardaban y las ponían con el difunto. Bueno, recuerde que Tiro era muy famoso por mures, ¿cómo es que o sea, por lo que tenían ellos la ropa ese color púrpura, el mures, que la sacaba por ese mures, porque hay mucho aquí, había mucho aquí en el Líbano. Estamos subiendo al segundo piso, se sube por unas escaleras. El mures era muy querido por ellos. ¿Por qué? Porque era una cosa muy costosa, era de la realeza. Ese era el tinte que utilizaban para colocarle a la ropa, y ese tinte era de color púrpura, y lo daba que ese molusco se llamaba mures, sobre todo en la ciudad de Tiro. Y entramos a ver un mirador. La parte arqueológica, este número 2 realmente es el castillo, es donde estamos nosotros. Ahora vimos la parte amurallada, que la parte amurallada es esta, y estamos en el castillo. Este es el sitio arqueológico de Biblos, Y el 3, perdón, es donde estamos nosotros ahora. Una mezcla de diferentes culturas,
Una tenemos el loto, flor de loto de Egipto, y tenemos el rey sentado en un trono del arte de Mesopotamia. Sí, mira, aquí está sentado. Y en la misma obra En se Persépolis, nota la por decirlo de alguna mezcla manera. de diferentes culturas. Recuerda que Mesopotamia estaba entre Éufrates y Tigris, ¿no? Bueno, aquí. Tumba Una relación muy grande entre Biblios, por eso hay este pequeño museo que muestra, por ejemplo, la relación que había entre Egipto y Biblios, Egipto y Biblios. Pues es así tanto que aquí no hay hipopótamos, aquí se ve una serie de hipopótamos que son más bien de Egipto, una serie de monos como nosotros también que eran de Egipto. Bueno, esto también en cierta forma encontraron, ahí están en el Museo Nacional, que eran de bronce y cubiertos con pan de oro. Las figuras de Biblios, Esta es la fortaleza de la iglesia de San Juan Bautista, que es este de aquí, que vamos a ir a verla ahora. Este de aquí. Y esta parte de aquí es el teatro. Y en ese teatro encontraron aquí en la orquesta encontraron un mosaico de Baco, Aquí es Igea, que es de la palabra donde viene la palabra higiene. Aquí viene la palabra higiene. Bueno, este es el estilo, este es el alfabeto fenicio, y la primera letra no es esta. ¿Por qué no es la primera letra esta? No, la primera letra es la de acá. ¿Y por qué? Porque ellos escribían de derecha a izquierda. Estas eran 22 letras, no tenían ninguna vocal. Las vocales después la colocan los griegos. Y después van llevando el alfabeto de todas partes y crean el alfabeto cirílico y el alfabeto latino, que es el que utilizamos nosotros. Esto significa más o menos toro. Bueno, vamos a contar, mire la letra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Recuerde, ahora, aquí abajo es el alfabeto árabe. Recuerde que el alfabeto viene de como el abecedario, ¿no? Mire, este de aquí es el equivalente a la A de nosotros, y este de acá el equivalente a la B de nosotros. Por eso cuando dicen abecedarios, porque es ABC, era la primera letra, así como dicen abecedario fenicio. El abecedario fenicio es abecedario fenicio, o abecedario mejor dicho, que comienza por la primera letra. Es como decir las letras. Entonces, ¿qué están diciendo de las letras? Bueno. El símbolo aquí de Biblios, el rito de Biblios. Parte arqueológica, recuerde que esta parte arqueológica es toda esta de aquí. Nosotros estamos en este me brilla un poquitico, no sé cómo se me vaya a ver. Bueno, este es el castillo, el número 3 es el castillo que estamos viendo nosotros allá. Esta parte de aquí es una casa contemporánea. Resulta que eso estaba lleno de casas aquí. Como estaba lleno de casas, tuvieron que tumbarlas todas, entonces la gente comenzaron a pagarle para que quitara sus casas de aquí. Entonces las quitaron, o sea, las compraron las casas, tumbaron las casas para buscar esta parte arqueológica. En la parte de aquí de estas columnas, en la parte de atrás, encontraron la tumba de Agirán. Aquí la encontraron aquí. Después de estas columnas, en la parte de atrás, las columnas del sarcófago de Agirán y el sarcófago de los reyes. Esta parte de aquí, enseguida de aquí, en esta parte circular, es lo que llaman ellos el templo de Baalat Jebal, el templo de Baalat Jebal, que es el número 15, que ya se lo voy a mostrar. Que es este de aquí, el número 15 es este de aquí. Y el 22, que es este de aquí, la casa contemporánea que estoy diciendo. La casa contemporánea que está en la misma línea, mire, estoy en esta puntica yo, sigue de aquí el número 15, que es este de aquí, pues no sé cómo se me ve, que es el templo de Baal Jebal, y después sigue la casa contemporánea, que es el 22, que es así, va en línea, mejor dicho, aquí así en línea. Estas son las columnas, este número 12, el número 2 son las columnas romanas, que es este. Nosotros, repito, estamos en el 3, que es en el castillo. El 3 es la entrada del castillo de los cruzados, que es este. Este de aquí son las columnas, que es 12. Mira, estas columnas de aquí. Después viene este, que es el 13. El 13, ¿qué son? Recuerde que el 13 son los sepulcros reales, que son estos de aquí. El 13, y más abajito se encuentra lo que llaman el teatro romano. Entonces, mira, las columnas que estamos diciendo. Después de las columnas que estábamos diciendo, volvámoslo a mirar, vea, columnas.
que es el 12, columnas es el 12, al 3 las tumbas, el 13 las tumbas y el 14 el teatro romano, en ese orden. Entonces mirándolo aquí, ¿qué es eso? Estas son las columnas, más abajito se encontraba donde encontraba la tumba de Agirán, que son las tumbas reales, y después de ahí seguiría el teatro romano que queda un poquito más allácito. Hay que tener un poquito de imaginación, la que uno ve relativamente fácil es la 22, como estábamos diciendo, que es la casa contemporánea. Esta de aquí, que es en la parte que llaman ellos el número 12, que es la columna lata romana. También el número 13, que es las sepulcros reales, que son los que siguen allá al fondo. Y después el número 14, que es el que habíamos hablado nosotros del teatro romano, Y se ve también este de aquí, que es muy fácil, que es la 22, que es la casa contemporánea, esta de acá. Dando alusión, pues, que la dejaron, bueno, las otras casas no eran de tan bonitas como esta, simplemente las compraron, las tumbaron para poder realizar esta parte arqueológica, para poder hacer la excavación, por decirlo de alguna manera. Para mirar un poco mejor, vamos a mirar en la parte de arriba. Quisiera hacer una acotación, estoy aquí en el castillo, en esta parte de aquí, esta era la torre principal. Cuando ellos perdían la torre principal se perdía la guerra, se perdía la ciudad, mejor dicho. Y se ve en la torre principal, mire que hay unas balas, aquí hay balas dentro de la torre. Esa era del ataque. Aquí, entonces vamos a subir aquí para ver mejor todavía la parte arqueológica. Bueno, esta parte de aquí, esta depresión, por decirlo de alguna forma, es el pozo de agua, es un pozo de agua que ellos tenían. Y la verdad, dicen que el agua es un poquitico, era dulce, pero la verdad es que el nivel freático no le permite. Bueno, igual, si hacemos el recorrido hacia acá, hacia el lado izquierdo, podemos observar aquí está este de aquí, que son el templo de los obeliscos, que es el templo de los obeliscos, Voy a mostrarlo en el mapa donde 18, que es este rojito, es el templo del obelisco, es el 18, que es el que se ve allá. Sí. Este de allá es el templo de los obeliscos, este de aquí es el templo de los obeliscos. No, todavía no. Seguimos nosotros aquí en el castillo, este es el castillo. Estoy en esta torre de aquí, no en esta. Esta de aquí se la voy a mostrar ya. Estoy en esta, no en esta. Esta es la que estamos nosotros. Esta y la de acá es la de allá. Esta es la de acá. La otra que estaba mostrando es la de allá, esta de acá. Bueno, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos el templo de los obeliscos, que es el que está allá. El templo de los obeliscos, que es allá. Detrás de estos árboles se encuentra el templo en L. Desafortunadamente no lo alcanzamos a ver aquí, como por decir algo, el templo en L acá. Si nos volvemos hacia acá al lado derecho, este es el pozo de agua, Si nos vamos para allá está la casa contemporánea, y si salimos a esta, véanlo aquí, en esta parte de aquí ya se ve el teatro romano, mírenlo acá, el teatro romano, este es el teatro romano. Y voy a pasar por aquí con esta piedra, por decirlo de alguna manera, entre la piedra. En esta parte de aquí ya encontramos lo que es la columna romana, esta es la columna romana. Atrás de esta columna romana se encuentra lo que habíamos dicho nosotros, los sepulcros reales del segundo milenio. Después de eso, y la parte de aquí, el sepulcro, la columna romana que es esta, la columna romana que es esta, pues ahí están las columnas, mire la columna romana, el teatro romano es esto. Más atrásito se encuentra lo que llaman ellos los sepulcros reales. Y para este lado se encuentra la casa contemporánea. Aparte se encontraría lo que llaman ellos el podio de los Aquemenidas. Para este lado el templo, volvemos a repetir nuevamente rápidamente, lo menos lo que más me interesa y lo que se ve más fácil, el templo de los obeliscos, para acá, atrás de acá se encuentra el templo en él, detrás de los árboles, y seguimos volteando para esta, aquí está el pozo de agua, la casa contemporánea, por decirla de alguna manera, el teatro romano, que es este de aquí, la columnata romana, que es esta de aquí. Atrás de este queda las tumbas reales, nos encontraron las tumbas de Agirán. Y si nos tiramos un poquitico más allá, allá es la parte del puerto. Bueno, nos vamos a despedir de aquí, de la parte arqueológica, Bajamos un momentico, ya un poco como por salir, y esta es la parte número 1, que es la torre principal. Recuerde que el que perdía la torre principal prácticamente perdía la ciudad. Y debajo de la torre principal había una cisterna donde recogían el agua, mírenla aquí. Si miramos esta misma figura, en la parte de abajo es el 8, que es la cisterna, mírenla acá. Y esta es la parte principal donde está la torre, que es esta de acá.
y en otras palabras es esta de aquí. Bueno, nosotros estábamos aquí arriba mirando pues la parte arqueológica y esta es donde estaban las balas que estábamos, mis esculturitas las he encontrado aquí en el templo de los obeliscos. El templo de los obeliscos fueron encontradas hechas y son muy reconocidas aquí en Biblios. Estas esculturas, recuerde que son de bronce y con una capa de oro. Fueron encontradas aquí en el templo de los obeliscos. Bueno, salimos del castillo y se encuentra esto, pues antes era un zoco, ahora lo han convertido en una cosa más occidental, en más restaurantes, pero antes era totalmente un zoco, así como en otras partes, ¿no? Pero pues entramos por aquí, vamos a mirar la iglesia. Esta parte es donde vive pues, la gente que procesa la religión, digamos la casa parroquial, pues por decirlo. Bueno, y aquí es la iglesia donde vamos nosotros, que es allá. Estamos en una iglesia, la iglesia de San Juan Bautista, se llama la iglesia de San Juan Bautista, es una iglesia maronita. Recuerda que aquí son el catolicismo, bueno, las iglesias aquí son maronitas. Queríamos porque es una iglesia maronita y queríamos mirarla por dentro. Y es como muy cantada, mira, muy cantada. Bueno, enseguida de la iglesia, acá hay unos mosaicos de San Juan Marco. Es una iglesia de estilo románico construida en el siglo XII. En el siglo XII, aproximadamente en el año 1115-1116, y fue construida por los cruzados. La iglesia que estuvimos nosotros, pues que era esta, fue parcialmente destruida en un terremoto en 1176 y luego la reconstruyeron. Ahora, el nombre es debido a que San Juan Bautista fue el fundador de la comunidad cristiana en Fenicia. El nombre se debe a que San Juan Bautista, repito, San Juan Marco, como lo llaman ellos, fue el fundador de la comunidad cristiana. Ahora, entre ese sitio arqueológico de Biblios, bueno, ahora ya voy a volver nuevamente al sitio arqueológico que vimos nosotros, que es el sitio arqueológico de Biblios, encontramos que es el castillo del puerto, que es este, que figura con el número 3, y es una construcción de los cruzados. ¿Cómo lo hicieron los cruzados? Este es un castillo que estaba rodeado de un foso, o sea, todo eso estaba rodeado de un foso, y el castillo está compuesto de 5 torres, 1 torre, 2 torres, 3 torres, 4 torres y 5 torres. O sea, el castillo tenía 5 torres, como se puede observar, y estaba rodeando un patio. Las 5 torres rodeaban un patio y en el medio tenía una torre principal. Al medio tiene una torre principal, que es esta, que fue la que dijimos nosotros que en el caso de que tomaran esa torre, automáticamente caía la ciudad, pues caía la ciudad, caía la parte fortificada, y al caer la parte fortificada caería la ciudad. Entonces eso es muy interesante decirlo, como estamos diciendo, el castillo estaba rodeado por un foso, estaba compuesto por 5 torres, 1, 2, 3, 4 y 5 torres, que rodeaban un patio, que todo esto era un patio, recuerde que esto era un patio, y aquí al centro está un torreón. Los materiales que utilizaron generalmente son caliza, una caliza que utilizan aquí, pues todas las construcciones de aquí son más bien caliza, que la hemos visto no solamente en Biblios sino en las demás ciudades, y también restos de construcciones romanas. Entonces ellos para hacer el castillo, como muchas construcciones de aquí, utilizaron restos de las construcciones romanas y utilizaron también piedra caliza autóctona. Este fue construido por los cruzados. Fue construido por los cruzados en el siglo XII, y se hizo para proteger las ciudades del mar, que querían ellos simplemente proteger las ciudades del mar. Pero de las cosas interesantes podríamos decir que sucedió. Ese castillo en su momento estuvo en manos de Saladino. Que recuerde que Saladino fue el sultán de Egipto y Siria, eso fue más o menos en 1188, y tiene más de 50 metros. Está flancado por todas las torres, en todos los ángulos tienen torres, y ese que fue conquistado, como estábamos diciendo, por Saladino en 1188, y después pasó a las manos de los cristianos 9 años. Y de ahí, ¿qué hace uno? Simplemente subimos a una plataforma, en la plataforma comenzamos a ver toda la parte arqueológica, de Biblios. O sea, la parte arqueológica de Biblios, sitio arqueológico de Biblios, fue lo que vimos, y lo vimos ¿de dónde? Del castillo. O
sea, pasamos las murallas y de ahí lo vimos. También tuvimos la oportunidad de ver las murallas, que son murallas de más de 3000 años, en las cuales han tenido varias reconstrucciones a través del tiempo, ¿no? Las murallas serían esta parte de aquí, las murallas sería esta parte de aquí, las murallas son esta parte de aquí. También vimos los vestigios, ¿no? En algunos textos hablan de templo, pero realmente eran vestigios, ahí no se vio sino vestigios del templo de Balab. Realmente cuando yo digo del templo de Balab es un templo dedicado al dios fenicio Bal. Ellos hablan del templo, el templo de Balab, Jebal, el templo de Balab Jebal, el templo de Balab Jebal, mira, que es el número 15 que aparece aquí, y ese templo de Balab Jebal simplemente es un templo que está dedicado al dios Baal, y ese es el que se encuentra aquí como el número 15. Ese templo fue del siglo IV antes de Cristo, naturalmente pues ya no hay nada, simplemente hay piedras, por decirlo de alguna manera. Fue reconstruido después de un incendio y el templo fue dedicado al dios fenicio Baal, como estábamos diciendo. Bueno, también vimos el número 14 que es el teatro, que es de la época romana, en realidad es una reconstrucción, el original es 3 veces más grande, o sea, 3 veces más grande. El original era 3 veces más grande, aunque el ancho era similar, o sea, este ancho es muy parecido. Está muy cerca del acantilado y dicen o manifiestan que tiene una gran acústica. Después vimos también el 17, que realmente no lo vimos, pero aquí había una serie de árboles, como aquí había una serie de árboles, el 17 es lo que llaman ellos el templo en él, el 17, pero sí pudimos ver el número 18 mejor porque es el templo de los obeliscos, que su nombre se debe a que es un lugar que tenía muchos obeliscos, se debía a que tenía un lugar de muchos obeliscos. Se cree que hubo un templo más antiguo en este mismo lugar. O sea, en este mismo lugar hubo un templo más antiguo. Los obeliscos que se pueden observar son obeliscos que son posteriores al templo. O sea, primero se colocó el templo y después se colocaron los obeliscos. El más alto de los obeliscos es el llamado el obelisco que llaman ellos de Abichemón. Abichemón, que es el nombre que se debe a un constructor que era un gobernante francés del siglo XIX. Vamos a mirar unas fotos de esto. Aquí buscando el templo del obelisco, si quiero mostrarlo, encontré una cosa que me parece que quiero decir, que es interesante decir. En el 3, se acuerda que en el castillo había un pequeño museo que nosotros entramos, ahí lo filmamos, pero quería mostrar era que aquí en este museo había una cosa que no filmé, que es esta, que es un ancla. Esta es un ancla de caliza, un ancla de caliza, que es la que utilizaban los cruzados, utilizaban esa ancla. Bueno, y algunos marineros, recuerden que aquí será un sector de puros marineros, entonces esta es una ancla de caliza. Es el templo de los obeliscos, este que estamos observando nosotros aquí. Y su nombre se debe, como estábamos diciendo, que es un lugar con muchos obeliscos. Lo que no se sabe exactamente la fecha de construcción, y se cree que hubo un templo más antiguo en ese mismo lugar. Y el sitio donde está ubicado ese templo del obelisco es el número 18, y es este es el sarcófago del rey Agirán. Ahora, ¿cuál es la importancia de este sarcófago? Bueno, este sarcófago, recuerde que Agirán era un rey fenicio de Biblios, era un rey fenicio de la ciudad de Biblios, y se descubrió en 1923 por un arqueólogo francés. Realmente era francés Egipto, era de Egipto y era también francés, tenía doble nacionalidad, que era Pierre Montet, y lo descubrió en este sector que les acabamos de mostrar nosotros ahora. Este sarcófago en este momento está en el Museo Nacional de Beirut, ¿no? El material con que está hecho, pues se puede observar que es caliza. Yo hablo mucho y molesto ya últimamente con caliza porque es el material que estuvieron utilizando ellos, que es este, por ejemplo, que se está viendo acá. ¿Por qué es famoso el sarcófago? El sarcófago es famoso porque tiene unas esculturas de bajo relieve. Las esculturas de bajo relieve, por un lado, y sobre todo por las inscripciones del idioma fenicio, porque recuerde que los fenicios descubrieron el alfabeto, entonces es considerado el primer ejemplo conocido del alfabeto fenicio. O sea, inscripciones que han hecho en este sarcófago fueron las primeras, remontadas en el tiempo, fueron las primeras inscripciones que se han encontrado, pues que son las inscripciones más antiguas que se han encontrado del alfabeto fenicio, y lo encontraron en esta tumba del sarcófago del rey Agirán.
Y la figura principal, o sea, la escena principal es que ahí está representado el rey sentado en un asiento con alas, digámoslo acá, en un asiento alado. En la parte de abajo se ven dos leones, y parece ser que este sarcófago lo hizo el hijo para venerar a su padre, el rey Ahiram. Y el cual el hijo lo llamó explícitamente el rey de Biblios. Y estas estatuillas son las que se encontraron debajo del templo de los obeliscos. El templo de los obeliscos se encontraron estas estatuillas que estoy mostrando aquí. Estas estatuillas que son bastante alargadas y que son de bronce y con una capa de oro, de coro. Las inscripciones que hay en el idioma fenicio, que es el que le da origen al idioma, pues los griegos lo modifican un poco, le colocan vocales y da origen al idioma, bueno, el idioma no, al alfabeto moderno, y al alfabeto, pues naturalmente al alfabeto de lo que es el latino y el cirílico. Bueno, de estas estatuillas fue lo que se encontraron en el templo de los obeliscos, aquí en Biblos. Bueno. Solo que así más o menos hemos dado una idea de la parte arqueológica de Biblos, que es relativamente interesante. Bueno, como digo yo, como termino muchas veces las grabaciones para comenzar otras que también la termino de la misma forma, hoy desde Biblos, del museo, bueno, aquí estoy hablando, esta es una figura que se encuentra en el Museo Nacional de Beirut, mañana desde cualquier lugar del mundo, pero estábamos hablando de Biblos, y esas estatuillas se encontraron en Biblos. Entonces hoy desde Biblos, desde el Centro Arqueológico de Biblos, mañana desde cualquier lugar del mundo. Pórtense bien, chao.